En el video anterior hablamos de la definición clásica de probabilidad que dice que para calcular la probabilidad de un evento es necesario hacer el cociente entre la cantidad de casos favorables y la cantidad total de casos posibles, siempre y cuando los casos posibles sean igualmente probables. Ahora bien, en algunas situaciones, para contar ya sea la cantidad de casos favorables o la cantidad de casos posibles o ambas, es necesario recurrir a la combinatoria. La combinatoria, de la que hablamos también en algún video anterior, engloba todas las técnicas para contar. La combinatoria incluye, por ejemplo, el principio general de numeración, o el concepto de número combinatorio, o el concepto de factorial. Veamos un primer ejemplo. En un curso hay 15 bancos individuales que están ubicados, como vemos en la figura de la derecha, en 5 filas de 3 bancos cada uno, y hay 15 estudiantes a su vez que se van a sentar en esos bancos al azar. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que A y B, que son dos estudiantes determinados, se sienten en la primera fila? Según la definición clásica, para calcular esta probabilidad tenemos los casos favorables, que son todos los casos en los que A y B se sientan en la primera fila, y los casos posibles, que son todas las formas en que los 15 chicos se pueden distribuir en los bancos. Para calcular cada una de esas dos cantidades vamos a recurrir, como dijimos antes, a la combinatoria. Contemos primero los casos posibles, de cuántas formas se pueden distribuir los 15 chicos en los bancos. Imaginemos para eso que los 15 chicos están en fila en la puerta del aula, van entrando y cada uno va eligiendo un banco al azar. Entonces tenemos la siguiente situación. El primer chico que entra tiene 15 opciones para elegir, cualquiera de los 15 bancos. El segundo tiene 14, porque elige un banco diferente que el primero. El siguiente 13 opciones y así sucesivamente. La cantidad de elecciones que tienen para todos los bancos es entonces 15 por 14 por 13 por 12, etcétera, hasta 1, que representa que también se puede escribir como 15 factorial. Veamos ahora los casos favorables, que son los casos en los que A y B están en la primera fila. Entonces volvemos a la situación en que están todos los chicos en fila, y para simplificar la idea, supongamos que A y B son los dos primeros en entrar. Entonces entra primero A y elige un banco de la primera fila. A tiene 3 opciones para elegir, puede elegir cualquiera de los 3 bancos de la primera fila. Entra a continuación B, que tiene 2 opciones para elegir, porque puede elegir cualquiera de los 2 bancos de la primera fila que no eligió A. Y los demás chicos, el que sigue tiene 13 opciones para elegir, el siguiente 12 porque puede elegir cualquiera de los bancos que quedan, el siguiente 11 y así sucesivamente. O sea, las opciones para los chicos siguientes constituyen un 13 factorial. La probabilidad es entonces el cociente entre los casos favorables y los casos posibles que ahí estamos viendo, y que da como resultado aproximadamente el 3%. Veamos otro ejemplo. En el mismo grupo de estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de ellos cumpla años el mismo día que A? En realidad nos conviene calcular esta probabilidad por el caso contrario, por lo que se llama el complemento, que es calcular primero cuál es la probabilidad de que no haya ninguno que cumpla años el mismo día que A. Entonces calculemos primero eso, cuál es la probabilidad de que ninguno de los chicos cumpla años, ninguno de los otros 14 obviamente, cumpla años el mismo día que A. Entonces, los casos favorables son todas las maneras en que los chicos, en que ninguno de ellos coincide con el cumpleaños de A, mientras que los casos posibles son todas las formas en que ellos pueden, los otros 14 estoy hablando, todas las formas en que ellos pueden cumplir años. Veamos entonces primero todos los casos posibles. Entonces, simplemente tenemos lo siguiente, tenemos 14 chicos y queremos ver de cuántas maneras se pueden distribuir sus cumpleaños. El primer chico puede cumplir años en cualquiera de los 365 días del año. El segundo puede cumplir años también en cualquiera de los 365 días, y lo mismo para todos los demás. Entonces la cantidad de todos los casos posibles es 365 por 365 y así sucesivamente 14 veces, lo que da 375 elevado a la 14. Observemos que para evitar complicaciones no estamos teniendo en cuenta los años bisiestos. Todos los años para nosotros tienen 365 días. Veamos ahora todos los casos favorables, es decir, todos los casos en los que ninguno de ellos cumple años el mismo día que A. Bueno, es parecido, pero simplemente descartando el cumpleaños de A como día posible. El primer chico de los 14 puede cumplir cualquier día del año menos el cumpleaños de A, o sea, tiene 364 días posibles para cumplir. Lo mismo el segundo, lo mismo el tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, los casos favorables son 364 a la 14. Por lo tanto, toda la probabilidad de que ninguno de ellos cumpla años el mismo día que A es 364 a la 14 dividido 365 a la 14. Pero eso es lo opuesto de lo que queremos calcular. La probabilidad de que haya por lo menos uno que sí cumpla años el mismo día que A es 1 menos eso que acabo de decir, que da aproximadamente el 4%.
Para el siguiente ejemplo, volvamos al mismo grupo de alumnos y preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos estudiantes del aula que cumplan años el mismo día? Esta pregunta es diferente de la anterior. En el caso anterior nos preguntábamos cuál es la probabilidad de que haya un alumno que cumpla años específicamente el mismo día que A, o sea, estaba referido a un estudiante específico, mientras que acá nos preguntamos cuál es la probabilidad de que haya dos estudiantes cualesquiera, algún par de estudiantes, no importa quiénes sean, que cumplan años el mismo día. Como antes, vamos por el caso contrario. Calculemos primero la probabilidad de que no haya en el grupo dos estudiantes que cumplan el mismo día. Insisto, que no haya dos estudiantes que cumplan el mismo día años. Entonces, para eso los casos favorables son todos los casos, justamente todas las formas de distribuir los cumpleaños de modo tal que no haya dos que cumplan años el mismo día, mientras que la cantidad de casos posibles es de nuevo todas las formas de cumplir años que tienen esos 15 chicos. Los casos posibles se calculan como antes, solamente que ahora son 15, estamos considerando los 15 chicos, o sea, la cantidad de casos posibles es 365 por 365 por 365, 15 veces, que es, por supuesto, 365 elevado a la 15. ¿Cuáles son los casos favorables? Bueno, los casos favorables son entonces todos los casos en el que no hay dos que cumplan años el mismo día. Tenemos 15 chicos y lo razonamos de la siguiente manera. El primer chico puede cumplir años cualquier día, tiene 365 posibilidades. El segundo tiene 364 porque puede cumplir cualquier día que no sea el cumpleaños del primero. El siguiente tiene 363 porque no puede cumplir años cualquier día que no sea ninguno de los dos primeros y así sucesivamente. O sea, en realidad, la cuenta para calcular la cantidad de casos favorables sería 365 por 364 por 363, así hasta llegar a 15 números. Esa cuenta la podemos expresar con factoriales, como estamos viendo abajo a la derecha. Por lo tanto, la probabilidad de que no haya dos chicos que cumplan años el mismo día es el número de la izquierda dividido el número de la derecha, pero eso nos da el opuesto de lo que queríamos calcular, el complemento. Por lo tanto, la probabilidad de que haya al menos dos chicos que cumplan años el mismo día es lo que estamos viendo ahora, que da del orden del 25%. En estos problemas que hemos visto hasta ahora hemos trabajado siempre con grupos de 15 chicos, pero uno bien podría explorar qué sucede, cómo van variando estas probabilidades si cambia la cantidad de chicos en el grupo que estamos estudiando. Veamos ahora un ejemplo relacionado con los juegos de azar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en un juego donde la apuesta consiste en elegir 6 números entre 0 y 45? Es decir, el apostador elige 6 números entre 0 y 45 y gana si en el sorteo salen exactamente esos 6 números. Entonces, en este caso, la probabilidad de ganar de nuevo se calcula como el cociente entre casos favorables y casos posibles, donde los casos favorables son todos los sorteos donde el apostador gana, mientras que los casos posibles son justamente todos los sorteos posibles. Veamos primero los casos posibles. Los casos posibles son, estamos viendo ahí, uno tiene 46 números, en el sorteo hay 46 números y se eligen 6. O sea, simplemente la cantidad de casos posibles es el combinatorio 46,6, que representa todas las formas de elegir 6 números de un grupo total de 46 y que da un poco más de 9 millones en total. ¿Y cuántos son los casos favorables? Bueno, los casos favorables es uno simplemente. Hay un solo sorteo, un solo grupo de 6 números que permite al apostador ganar. Son exactamente los 6 números que él eligió. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es 1 sobre el combinatorio 46,6, 1 sobre un poco más de 9 millones, que da, digamos así, en el orden de un 10 millonésimo. Observemos que la probabilidad no es cero, así que matemáticamente no es imposible que suceda, pero a pesar de que no es imposible que suceda, ¿es razonable pensar que eso puede suceder? ¿Es razonable esperar ganar en este sorteo? Veamos esta pregunta un poquito más. Quien estudió esta pregunta y este tipo de preguntas en general fue el matemático francés Émile Borel. Borel fue un estudioso de la probabilidad y que se preocupó en particular en estudiar las aplicaciones de esta rama de la matemática a distintas situaciones reales asociadas con la biología, la física, etc. Y vamos a ver ahora a continuación algunas de sus reflexiones al respecto. En su libro Las probabilidades y la vida, Borel presenta lo que llama la ley única de azar, que dice que los fenómenos muy poco probables no se producen, y hace una distinción entre la certeza científica y las probabilidades en la vida cotidiana. Es decir, hay ciertos eventos que pueden tener una probabilidad que científicamente no es nula, pero que sin embargo en la vida práctica se los puede considerar como prácticamente nulas. Y a partir de eso, para estudiar esta distinción, establece distintas categorías de fenómenos en cuanto a su probabilidad. La primera categoría de Borel se refiere a lo que él llama probabilidades despreciables a escala humana. Un evento, dice Borel, tiene una probabilidad despreciable a escala humana si la persona razonable tiene que suponer que a él específicamente no le va a suceder. O sea, la persona razonable tiene que actuar en su vida como si la probabilidad de que eso le sucediera a él específicamente es cero.
Borel establece además que los eventos que caen dentro de esa categoría son aquellos que tienen una probabilidad menor a una millonésima, o sea, una persona razonable, si tiene un evento cuya probabilidad es menor a una millonésima, tiene que actuar como si ese evento a él específicamente nunca le va a suceder. Veamos ahora dos ejemplos de eventos que, aunque tienen una probabilidad bastante baja, no caen sin embargo en esta categoría, o sea, una persona razonable puede creer que le puede llegar a suceder. El primer ejemplo es la probabilidad de ganar en un sorteo donde intervienen 1000 números, cuya probabilidad de ganar obviamente es 1 sobre 1000, que es baja, pero no es despreciable a escala humana. Y el segundo ejemplo, lamentablemente, es la probabilidad de morir en un accidente de tránsito, que en el caso de Argentina se estima en el orden de una 10 milésima. Detengámonos un poquito en el caso de los accidentes de tránsito. Decíamos recién que en Argentina la probabilidad de morir en un accidente de tránsito es de orden de 1 en 10.000. Sin embargo, esa probabilidad no es invariable y podría mejorar esos números si, por ejemplo, hubiera políticas de Estado que mejoraran la situación del tránsito o si fuéramos nosotros como conductores o como peatones más prudentes. Vemos en esta tabla que estamos observando arriba a la izquierda cómo efectivamente en los últimos 30 años en otros países que sí han tomado medidas políticas, digamos, de Estado para mejorar la situación del tránsito, la cantidad de accidentes ha disminuido, mientras que en Argentina, lamentablemente, eso no ha sucedido en lo más mínimo. También, como decía, además de políticas de Estado, podemos tomar en cuenta la prudencia personal, la responsabilidad personal. Por ejemplo, en el cuadro que estamos viendo, la curva que estamos viendo a la derecha, nos muestra cómo la probabilidad de morir en un accidente de tránsito aumenta si la velocidad en la que uno maneja aumenta a su vez. Si en un accidente alguien maneja 40 km por hora, la probabilidad de morir en el accidente es de orden del 40%, mientras que aumenta casi el 100% si la velocidad del vehículo es de 60 km por hora. O sea, disminuir la velocidad del tránsito disminuye el riesgo de morir. Retomemos ahora las categorías de Borel. La segunda categoría que propone son las probabilidades que él llama despreciables a escala terrestre. ¿Qué es esto? Él dice que un evento tiene una probabilidad despreciable a escala terrestre si la persona razonable supondrá que ese evento no le va a suceder a ninguna persona en el mundo. ¿Cuál es la diferencia con la categoría anterior, la despreciable a escala humana? Cuando un evento es despreciable a escala humana, la persona razonable supone que a una persona específica no le va a suceder, pero aunque a una persona específica no le suceda, podría así pasarle a alguna persona en general en el mundo. En cambio, en este caso, en esta categoría donde es despreciable a escala terrestre, lo razonable es suponer que no le pasará a nadie, absolutamente a nadie en todo el mundo. Para estas probabilidades despreciables a escala terrestre, Borel establece una probabilidad que esté por debajo de 10 a la menos 15. A modo de ejemplo, veamos dos eventos que son despreciables a escala humana, pero no despreciables a escala terrestre. Uno es ganar en el juego de azar del que hablábamos antes, donde se eligen 6 números de un total de 46. El otro es que a uno le caiga un rayo. La siguiente categoría de Borel corresponde a lo que él llama las probabilidades despreciables a escala cósmica. Él dice que un evento tiene una probabilidad despreciable a escala cósmica si lo más razonable es suponer que nunca sucederá dentro del universo observable, y establece una probabilidad por debajo de 10 a la menos 50 para este tipo de eventos. Una pequeña observación: cuando Borel establece estos números, estas probabilidades para las distintas categorías, en el caso, por ejemplo, de la escala terrestre toma en cuenta la población humana, en el caso de la escala cósmica toma en cuenta el alcance de los instrumentos astronómicos de su época, que es el principio del siglo XX. Hoy en día, un siglo después, los instrumentos para observar el universo son más sofisticados y la población de la Tierra es un poco mayor. Quizás haya que ajustar un poco los números que él estableció para estas categorías, sin embargo, probablemente no haya que ajustarlos mucho y las categorías siguen siendo perfectamente válidas hoy en día también. Finalmente, él dice que un evento tiene una probabilidad despreciable a escala supercósmica si lo más razonable es suponer que jamás sucederá en ningún lugar, en ningún momento en toda la historia del universo, y establece una probabilidad por debajo de 10 a la menos 500 para este tipo de eventos. Aunque para la matemática sigue sin ser cero, para la física o para la biología este tipo de eventos puede considerarse como con probabilidad exactamente igual a cero. Finalmente les dejamos algunos problemas para resolver. La idea es que calculen las probabilidades y se fijen en qué categoría de Borel caen para tratar de entender qué tan difícil es que eso suceda, qué tan difícil es que alguna vez podamos ver el evento en cuestión a lo largo de nuestra vida. Si tienen alguna duda o quieren compartir las resoluciones para los problemas, como siempre los invitamos a hacerlo en los comentarios. Muchas gracias, seguiremos en próximos videos.